Descubre 10 trucos psicológicos que te permitirán influir, conectar y tener todo a tu favor. Aprende a manejar percepciones, emociones y situaciones a tu ventaja. Truco 1. El marco invisible. Imagina que estás en una conversación donde, sin decirlo explícitamente, tú decides desde qué perspectiva se interpreta todo lo que está pasando. Eso es el marco, y dominarlo te permite que los demás jueguen dentro de tus reglas sin darse cuenta. La mayoría de las personas vive reaccionando al marco de otros, aceptando sin cuestionar las definiciones, los tonos, los ritmos y hasta los significados. Pero cuando tú llevas el marco, todo fluye hacia tu favor. El marco invisible no es agresivo, no empuja, no ordena, redefine. Es la habilidad de hacer que los demás acepten tu punto de partida como el punto de partida de todos. Es decir, tú decides qué es lo normal, qué es lo obvio, qué es lo lógico. Y una vez que los demás aceptan eso, cualquier respuesta que den queda atrapada dentro de tu terreno. Piensa en todas esas veces en que alguien te preguntó ¿por qué estás tan callado? Y tú automáticamente sentiste que estabas fallando sin darte cuenta de que esa frase ya te había colocado en un marco donde tú eras el que debería estar hablando. Ahora imagina que alguien te pregunta eso y tú respondes, estoy pensando, ¿y tú? ¿Qué te preocupa? En ese instante tú cambias el marco. Ya no eres tú el que debe explicar, sino ellos. Quien controla el marco, controla la conversación. Para usar este truco a tu favor, necesitas aprender a hablar desde la conclusión, no desde la explicación. Las personas que tienen el marco hablan como si lo que dicen ya fuera ley, como si lo que plantean fuera lo evidente. La gente poderosa no pide permiso para tener razón, simplemente actúa como si ya la tuviera. Y lo fascinante es que la mente humana tiene una tendencia automática a seguir la seguridad, no la lógica. El marco se sostiene con calma, pausa y una claridad que no se agita. No necesitas subir la voz, no necesitas imponerte, solo necesitas demostrar que tú estás definiendo el terreno. Un marco fuerte también implica no entrar en el juego emocional de los demás. Si alguien te ataca, te ridiculiza o intenta ponerte a prueba, es porque quiere que tú aceptes su marco. Si tú respondes desde la defensiva, caes dentro de él. Pero si tú respondes desde tu calma, desde tu ritmo, desde tu narrativa, ellos quedan fuera. El marco invisible es la base de todo poder social, porque hace que los demás se acomoden alrededor de tu presencia. No hablas para convencer, no hablas para explicar, hablas para que entiendan que tú ya decidiste cómo se interpreta la realidad. Y cuando haces eso, todo empieza a inclinarse poco a poco hacia tu favor, no porque seas agresivo, sino porque eres la única persona que parece estar absolutamente segura de lo que está ocurriendo. La seguridad es contagiosa, y el marco es simplemente la forma psicológica de transmitirla. Truco 2. El efecto de proyección controlada. Todos proyectan. Esa es una de las verdades más profundas de la psicología humana. Proyectamos inseguridades, deseos, miedos, sospechas, idealizaciones. Proyectamos lo que creemos que somos y lo que creemos que los demás deberían ser. El truco no está en evitar la proyección, sino en dirigirla. El efecto de proyección controlada consiste en convertirte en un lienzo donde las personas ven exactamente lo que tú quieres que vean, no lo que realmente eres. No porque estés fingiendo, sino porque estás eligiendo qué partes de ti mostrar para generar un efecto psicológico específico. La mayoría de las personas sobreexplica quién es. Hablan demasiado, dan demasiados detalles, intentan justificar su personalidad. Eso destruye el misterio y hace que la gente deje de imaginar. Pero cuando tú hablas menos, cuando no revelas todo de inmediato, cuando dejas espacios vacíos, las personas llenan esos espacios con sus propias ideas y generalmente rellenan hacia arriba, no hacia abajo. Es decir, tú las idealizas. Eso es proyección controlada. Ellos ponen en ti lo que desean ver. Tú solo les das el silencio suficiente, la pausa suficiente, la distancia suficiente para que imaginen. La falta de información es poder porque la mente humana odia los vacíos y los rellena con lo que desea. La clave está en la dirección. No se trata de ser un misterio sin sentido, sino un misterio con forma. Quieres que proyecten en ti seguridad, capacidad, estabilidad, valor. ¿Cómo lo logras? Diciendo menos, mostrando calma, demostrando que no te afecta impresionar a nadie. Cuando alguien te pregunta sobre tu vida y tú respondes de manera breve pero firme, sin entrar en detalles, generas una sensación de dominio. No estás ocultando nada, estás eligiendo qué mostrar, y esa elección es poder.
El efecto se vuelve más fuerte cuando combinas silencio estratégico con momentos de revelación calculada. Es decir, no revelas casi nada hasta que revelas algo pequeño pero emocionalmente cargado, algo que no te vulnera pero que parece íntimo. En ese instante, las personas sienten que te conocen, aunque en realidad solo conocieron una parte mínima. Esta mezcla de reserva con pequeñas ventanas crea una conexión profundísima porque el cerebro interpreta esa apertura como un privilegio. Piensa en esto, la gente no valora lo que se expone todo el tiempo, valora lo que se muestra poco. Cada revelación controlada crea una sensación de exclusividad y eso te posiciona psicológicamente por encima. Cuando dominas este truco, la percepción que los demás tienen de ti deja de depender de lo que realmente eres y pasa a depender de lo que tú permites que ellos proyecten. Y eso te da una ventaja enorme, porque las personas no reaccionan a la realidad, reaccionan a su propia idea de la realidad. El efecto de proyección controlada hace que esa idea te favorezca siempre. Y mientras estos dos trucos empiezan a moldear la forma en que te mueves socialmente, el siguiente par de trucos se conectará directamente con estas bases para crear una influencia todavía más profunda, donde tus palabras, tu presencia y hasta tu silencio empezarán a tener un peso psicológico imposible de ignorar. Truco 3. La ley del silencio estratégico. A estas alturas ya empezaste a entender que en psicología social no gana quien habla más, sino quien sabe callar. Pero ahora vamos un paso más profundo. Gana quien sabe callar. El silencio estratégico es uno de los trucos más poderosos que existen porque rompe el ritmo mental de la otra persona. Cada ser humano tiene una necesidad inconsciente de llenar los silencios, y cuando tú controlas el espacio en blanco, controlas la conversación. Imagina que alguien te da una opinión agresiva, una crítica disfrazada o incluso una pregunta incómoda. La reacción automática de la mayoría es apresurarse a responder, justificarse, aclarar, defenderse, pero quien domina el silencio estratégico no entra en ese juego, simplemente mira, respira, deja que el otro siga hablando y al hacerlo revela más de lo que quería mostrar. El silencio empuja al otro a exponerse. Lo importante aquí no es callar porque sí, sino callar para analizar. El silencio estratégico te permite leer microexpresiones, patrones de voz, inseguridades, contradicciones. Te permite ver cómo se comporta la otra persona cuando tú no le das la retroalimentación inmediata que necesita para sentirse seguro. Recuerda esto, el silencio es un espejo, y lo que la gente dice en presencia del silencio revela su mundo interior. Pero además de todo eso, el silencio también te da poder porque crea pausa. Y en toda interacción humana, quien controla la pausa controla la tensión. Cuando tú haces silencio justo después de que alguien dice algo impactante, la otra persona se siente obligada a llenar ese vacío, justificándose o corrigiéndose. Cuando tú haces silencio antes de responder, generas la sensación de que estás pensando profundamente, incluso aunque ya tengas clara la respuesta. Y cuando haces silencio después de expresar una idea poderosa, haces que la idea pese más. El silencio amplifica. Es un truco invisible. Casi nadie lo usa de forma consciente y, sin embargo, cambia por completo cómo te perciben. No es frialdad, no es indiferencia, es presencia. El silencio estratégico te convierte en alguien que no reacciona impulsivamente, alguien que no se deja empujar por el ritmo emocional del otro, alguien que no pide aprobación. Eso te coloca automáticamente en un nivel psicológico por encima. Truco 5. El dominio de la ambigüedad calculada. El siguiente truco trabaja a un nivel más profundo. No decir todo de forma definida, sino dejar un margen ambiguo que atrae, intriga y desconcierta. Esto no es manipulación vacía, es una herramienta psicológica que funciona porque la mente humana odia los espacios sin resolver. Piensa en una frase como «ya veremos qué pasa». No dice nada y lo dice todo, deja abierto un abanico de posibilidades. La ambigüedad calculada te permite mantener el control sin mostrar tus cartas, sin comprometerte emocionalmente y sin revelar tus intenciones demasiado pronto. Y eso genera intriga, y la intriga genera atención, y la atención es poder. Las personas demasiado claras, demasiado disponibles o demasiado previsibles pierden ventaja porque son fáciles de descifrar. Pero cuando tú incorporas ambigüedad de forma estratégica, te conviertes en alguien que no puede ser leído tan fácilmente. Esto hace que los demás te pregunten, te busquen, intenten descifrarte, intenten entender qué piensas o qué quieres. En otras palabras, te vuelves el centro de la interacción. La ambigüedad, bien usada, crea gravedad psicológica. Pero ojo, esto no es ser confuso, ni contradictorio, ni irresponsable. Eso no es ambigüedad calculada.
Eso es incompetencia. La ambigüedad calculada es escoger, de forma consciente, cuándo decir menos, cuándo dejar un final abierto, cuándo responder con una pregunta, cuándo insinuar algo sin confirmarlo. Por ejemplo, cuando alguien te presiona para que digas si aceptas algo, en lugar de responder directo puedes decir «depende del contexto». Esa frase mantiene tu posición abierta, te da espacio para observar y hace que el otro tenga que revelarse más para convencerte. Cuando alguien te pide una explicación emocional, en vez de desbordarte, puedes decir «es más complejo de lo que parece», y la otra persona, en vez de relajarse, se acerca más. Cuando alguien quiere saber tus intenciones reales, en vez de dar un discurso, puedes decir «lo descubrirás con el tiempo». Eso no te coloca como alguien evasivo, sino como alguien con un propósito más grande del que muestra. La ambigüedad también crea atractivo psicológico. Lo que no se puede obtener tan rápido, lo que no se entiende del todo, lo que deja espacio para imaginar, se vuelve valioso. El misterio no es un truco superficial, es un fenómeno neurológico. Truco 7. La ingeniería de la pausa. En este punto, ya dominas el silencio, la presencia, la resonancia y la ambigüedad. Pero hay un nivel más fino, casi quirúrgico, que separa a quienes solo influyen de quienes realmente alteran el curso mental de los demás. La pausa psicológica. Este truco no solo se usa para generar impacto emocional, sino para dirigir la mente del otro hacia donde tú quieras sin que se dé cuenta. La pausa psicológica no es silencio, es el momento preciso que eliges para detener una idea, congelar una frase, cortar un ritmo o romper una expectativa. La pausa controla la narrativa más que las palabras. Imagina que estás contando algo importante y justo antes de decir lo esencial, te detienes. Esa micropausa genera tensión. El cerebro del otro se adelanta, intenta predecir lo que vas a decir, se activa, se involucra. En ese instante, tú tienes su atención completa. No es magia, es neurociencia. El cerebro humano detesta lo incompleto y busca cerrar ciclos. La pausa psicológica es una manipulación de ese mecanismo. Si hablas sin pausas, la mente del otro se dispersa. Pero si pausas en el momento justo, la mente se engancha. Y cuando alguien está enganchado, tú tienes el control. La pausa también sirve para neutralizar ataques. Si alguien te dice algo provocador y tú respondes rápido, pierdes. Pero si tú haces una pausa, respiras, lo miras y recién ahí hablas, esa pausa se convierte en un golpe emocional. Es como decir, tus palabras no me afectan, yo decido cuándo responder. Esa simple pausa cambia la energía de la interacción, te vuelve más grande sin moverte. Y lo mejor, la pausa psicológica funciona en cualquier contexto, con desconocidos, con amigos, con pareja, con trabajo. Es una herramienta universal porque está diseñada para la forma en que funciona la mente humana. Dominarla te permite que la gente se incline hacia ti sin darse cuenta. Truco 8. La ilusión de la elección dirigida. Este truco es uno de los más antiguos y más usados por negociadores, líderes y comunicadores avanzados. Consiste en darle a la otra persona la sensación de que está eligiendo libremente, cuando en realidad todas las opciones que le diste te favorecen. La ilusión de la elección es tan poderosa porque satisface el ego del otro mientras te permite mantener el control real. Las personas aman sentir que deciden, pero pocas veces se dan cuenta de que las opciones ya estaban preestructuradas. Este truco funciona así. En lugar de pedir algo directamente, presentas 2 o 3 alternativas que te convienen. Por ejemplo, en vez de decir, quiero que hagas esto, dices, ¿prefieres empezar por esto o por aquello? Parece una pregunta inocente, pero psicológicamente es un marco cerrado. Todas las opciones son tuyas. El cerebro interpreta la pregunta como autonomía, pero la estructura de la pregunta es influencia pura. La clave aquí es diseñar las opciones con sutileza. No deben ser demasiado obvias, no deben sonar manipuladoras. Deben sentirse naturales, como si realmente estuvieras abierto a cualquiera de las alternativas. Y lo más importante, tú siempre debes actuar desde la tranquilidad, como si realmente no fuera importante cuál opción elija el otro. Esa calma refuerza la ilusión de libertad, y cuando la gente siente que es libre, baja todas las defensas. Es en esa vulnerabilidad donde tú colocas tu dirección. La ilusión de la elección también funciona en conversaciones emocionales.
Si alguien está molesto contigo y tú le dices, ¿quieres hablar ahora o prefieres hacerlo después de comer? Acabas de retomar el control sin que la otra persona lo note. Le diste una elección, pero no le diste la opción de no hablar. El truco es que ambas alternativas te benefician. Esta técnica también sirve para guiar comportamientos. Si quieres que alguien haga algo, no digas, hazlo. Pregunta, ¿quieres hacerlo hoy o mañana? Instantáneamente, el cerebro de la otra persona deja de pensar en si lo hará y pasa a pensar en cuándo lo hará. Esa transición es la esencia del truco. Mover la mente del quiero o no quiero al cómo lo hago. El truco final de la ilusión de elección es que te permite mantener relaciones más fluidas, porque nunca pareces autoritario, nunca pareces imponer, pareces cooperativo, flexible, abierto, pero mentalmente ya diseñaste el camino. Quien domina este truco se vuelve alguien extremadamente persuasivo sin levantar sospechas. No genera resistencia, no genera rechazo, simplemente construyes caminos y dejas que los demás caminen por ellos creyendo que lo eligieron ellos mismos. Truco 9. El marco de realidad inquebrantable. Hasta aquí has aprendido a controlar el ritmo, la emoción, la percepción y la narrativa. Pero ahora entramos a un territorio mucho más poderoso: la capacidad de imponer tu marco de realidad. La mayoría de las personas navega la vida adaptándose a lo que otros dicen, sienten o piensan. Reaccionan, se ajustan, se defienden. Pero quien domina el marco de realidad se convierte en la fuerza que define cómo se interpreta una situación. Y cuando tú defines la interpretación, tienes el poder. Porque la mente humana no reacciona a lo que sucede, sino a lo que cree que está sucediendo. El marco de realidad es la historia invisible que decides que sea verdad. Si tú mantienes tu realidad interna firme, los demás terminan adoptándola. Cuando alguien duda de ti y tú respondes con inseguridad, pierdes el marco. Pero cuando alguien te cuestiona y tú mantienes una postura estable, calmada y segura, sin justificarte, sin explicar más de lo necesario, tu marco se impone. No porque grites, no porque seas agresivo, sino porque tu tranquilidad transmite que tú eres el que entiende realmente lo que pasa. Por ejemplo, si alguien intenta minimizarte y tú no entras en defensa, sino que respondes con una calma sólida, la realidad cambia. Ya no eres tú el cuestionado, es el otro quien parece fuera de lugar. Lo mismo pasa en discusiones, en relaciones, en trabajo, en cualquier entorno social. La persona que mantiene su marco gana, incluso si dice muy poco. Y aquí entra lo interesante. Para imponer tu marco, no necesitas tener razón. La razón es secundaria. Lo que importa es quién define el significado. El cerebro humano busca referencias, busca liderazgo psicológico. Y si tú mantienes tu marco, la mente del otro se ajusta para cuadrar contigo. Nadie sigue a quien se tambalea. Nadie respeta al que cambia de postura cada vez que siente presión. Las personas inconscientemente buscan a quien mantiene una línea clara, firme, estable. Y cuando tú te conviertes en ese tipo de persona, no importa la conversación, no importa el conflicto, no importa el contexto, siempre terminas con ventaja, porque la gente sigue la seguridad, no las palabras. El marco de realidad inquebrantable no consiste en ser terco, consiste en ser dueño de tu narrativa interna. Es un ancla psicológica, una fuerza que dobla la percepción ajena sin necesidad de esfuerzo visible. Truco 10. La manipulación invisible del ritmo mental. Este es uno de los trucos más avanzados y sutiles, porque no opera a través del contenido, sino del ritmo. Todo ser humano piensa en patrones. Hay un ritmo interno en cómo las personas hablan, se mueven, respiran, sienten. Y cuando tú cambias tu propio ritmo, cambias la dinámica mental de la otra persona. Es un truco tan invisible que incluso quienes lo reciben no se dan cuenta de que está pasando algo. Y sin embargo, es uno de los más poderosos para que todo se incline a tu favor. La manipulación del ritmo mental comienza con la observación. Cada persona tiene un tempo natural. Algunos hablan rápido, otros lento. Algunos respiran agitado, otros profundo. Algunos se mueven mucho, otros casi nada. Cuando tú detectas ese ritmo y decides no entrar en él, sino crear tu propio ritmo, obligas inconscientemente al otro a adaptarse. Esto se conoce como dominancia rítmica. El cerebro humano para comunicarse busca sincronización, pero siempre se sincroniza con la presencia más estable. Y si tú dominas tu ritmo, el otro seguirá el tuyo.
Por ejemplo, si alguien quiere presionarte, te habla rápido, quiere respuestas inmediatas, busca sacarte de tu centro. Tú haces lo contrario. Hablas lento, piensas antes de contestar, respiras hondo, te mueves menos. Ese contraste rompe el ataque. Es como un choque entre dos ritmos, pero el tuyo es tan estable que el otro termina bajando la velocidad, adoptando tu estado mental sin entender por qué. Lo mismo funciona con personas ansiosas, impulsivas, agresivas o dominantes. La dominancia rítmica te convierte en un regulador emocional del entorno. Pero hay un nivel aún más interesante. Cuando dominas el ritmo mental, puedes dirigir conversaciones enteras sin parecer que estás liderando nada. Puedes acelerar un tema para generar emoción, puedes relantelizarlo para generar intensidad, puedes pausar para generar intriga, puedes modular tu tono para guiar cómo la otra persona procesa la información. El ritmo es una herramienta de control invisible, porque nadie puede señalarlo. Nadie puede decir, me estás manipulando el ritmo, pero lo sienten, lo perciben, su mente se adapta. Cuando tú unes presencia gravitacional, silencio estratégico, pausa psicológica, marco inquebrantable y dominancia rítmica, te conviertes en una fuerza silenciosa. No necesitas imponerte, no necesitas explicarte, no necesitas demostrar nada. Solo necesitas existir con coherencia, con estabilidad e intención. Y cuando tú te conviertes en esa presencia, todo empieza a inclinarse hacia ti. Las conversaciones, las oportunidades, las dinámicas sociales, la forma en que la gente te mira, te escucha, te recuerda. Porque quienes dominan el ritmo mental, dominan el ambiente. Y así, con estos 10 trucos completados, ya tienes una arquitectura psicológica completa. Control emocional, control del ritmo, control del marco, control de la percepción, control de la narrativa y control de la energía social. Una estructura que si la practicas con calma y constancia, cambia tu presencia en el